Amy. Muy bien. Entonces, le van diciendo a sus compañeros, le dije 5 en punto, punto, punto. Así que vamos a dar 60 segundos. Buenas tardes, Miss. Es que Miss, la mayoría ha pensado que no iba a haber clase y por eso muchos han dicho, no va a haber clases. No, pero al final quedé con Rebeca en que mejor, con Rebeca o con... Quedé en que sí iba a haber. Era solo probar para ver si podía grabar, pero de ahí viendo que son bien lindos y quieren que si no hay clase, que los... No, les dije, va a haber. Porque quiero que entiendan este tema. Estoy sacrificándome. No, mentira, de verdad sí quiero que entiendan este tema. Es hablar algo a nivel neurológico. Y si no lo comprenden, pues... En el examen, jalado. La otra clase, más bien, para los que están, les voy diciendo, pero para ustedes nomás no sean chismosos, voy a que solo van a entrar a clases los que no han expuesto, los que ya expusieron ya no. ¿Ok? Por ejemplo, Chama, tú ya no vas a entrar a la otra clase. ¿Ya? Muy bien. Francis, ¿puedes oírme o no? No tiene audio. No tiene audio. No, solamente tiene la cámara desactivada, si no me equivoco. Francis, intenta salir, hija, y vuelve a entrar. ¿Ya? 5-5 iniciamos. Ahora sí ya tiene audio. Ahora sí. Listo, bien. Ok, entonces vamos a ir empezando. Chicos, ya hemos visto nosotros anteriormente sobre la etapa prelingüística y la etapa lingüística. ¿Por qué decido que esta clase se haga en su totalidad? Porque hablar de afasias es una de las situaciones más comunes que se le van a presentar en relación a lo que es lenguaje. Una persona que ha pasado por un ACV, que es algo muy común hoy en día, le da una afasia además de la hemiplegia. Entonces, esta afasia lo que va a buscar es alterar la relación que se tiene entre el área de comprensión y el área de la expresión, que corresponde a Broca y corresponde a Wernicke. A la par, así diciendo bien, a la par de esto tenemos que ver que también dentro de lo que es lenguaje, aparte de lo que es comprensión, aparte de lo que es expresión, también entra lo que es la unión de esto. ¿Alguno se acuerda cómo se llama esta unión? ¿Se acuerdan cómo se llama la unión entre el área de Broca y el área de Wernicke? ¿Afasia? No. Eso del puente, Miss. Ajá, ¿cómo se llama ese puente? Ay, no me acuerdo. Puente Barolio, Miss. Puente de Barol es otro. Ay, Por ahí váyanse acordando. A la vez tenemos que tener en cuenta la audición. Entonces hay varios factores que pueden ser afectados o terminar afectados cuando se refiere a lo que es afasia. Esta afasia vamos a empezar a definirla. Pérdida, o sea que no hay nada, o alteración de qué. Empezamos, 1, de la capacidad de producir, ahí va 1, y 2, o de comprender el lenguaje. Es una pérdida del lenguaje, de la comprensión, o una pérdida de la producción del lenguaje, o la alteración de la producción, o la alteración de la comprensión del lenguaje. ¿Ya? Podemos irnos, eso significa que afasia puede irse un lado para ver cómo expresamos, o sea, la producción del lenguaje,
o para el otro lado lo que es la comprensión, ¿ya? Tengan en cuenta pérdida o alteración, ¿ya? Entonces el término afasia viene desde 1864, ya buen tiempo. Armand Trousseau es quien la define como a sin fascia o fasi, palabra. Por lo tanto, quiero que tengan esa parte en cuenta. La fascia es una de las alteraciones en el lenguaje muy notorias, muy perceptivas, etc. 1, 2, 3, 4, 5 y más todavía. Causas de la fascia. Tenemos, obviamente, que tiene que haber una lesión ¿a dónde? A nivel cerebral. ¿Qué área? ¿Quién se acuerda? ¿Qué mitad del cerebro es la que normalmente está lesionada cuando hay en el lenguaje? El área del lenguaje es en el hemisferio izquierdo o derecho, a priori. 95% hemisferio izquierdo, señores. ¿Ya? Ahí está, el área del lenguaje es un 95% en el hemisferio izquierdo. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Existe un hemisferio dominante en este caso que es el izquierdo y un hemisferio acompañante o sinergista que es el hemisferio derecho. ¿Tiene función en el lenguaje? Sí, sí tiene función en el lenguaje. ¿De qué manera? De manera adyacente. Adyacente ¿a qué podría ser? A las funciones del hemisferio izquierdo, que es el dominante. Nada más. No se escribió. Ve, yo escribiendo y no se escribió. Primera causa entonces normal que puede parecer para las afasias. 1, la encefalopatía. Una encefalopatía puede ser, como ahí lo vemos, porque está fallando el hígado. Quiere decir de que nadie elimina las sustancias tóxicas de la sangre. Un ACV, un accidente cardiovascular o un accidente cerebrovascular, en ese caso. Un accidente cardiovascular es cuando existe un trombo, escuchen bien, es ocasionado por trombosis a nivel del cerebro. ¿Ya? Traumatismo craneoencefálicos. Sí. ¿El traumatismo craneoencefálico qué es? ¿Puede ser un golpe? ¿Sí o no? Díganme. ¿Qué es un Sí, traumatismo? Puede ser un golpe. Miss. Ujú. Sí, de ley. Tumor. Hay 2 tumores principales. Escuchen, ¿ah? 2 tumores que afectan mucho. Uno se le conoce como glioma y el otro como astrocitoma. Un glioma o un astrocitoma causa un empuje, causa una degeneración avanzada de esa parte de las células, etc. ¿Y de qué células estamos hablando si es en el cerebro? Neuronas. Neuronas. Ya, muy bien. Infecciones localizadas o difusas, como encefalitis, meningitis, etc. Acá vamos a resaltar porque vamos a ver cantidad de tipos de afasia, ¿ya? Lo que quiero que hagan y que se tomen la molestia de hacer, porque la tarea que les voy a dejar ahora va a ser señora tarea, porque ya no va a haber propiamente clase el día 8, el día 6 de mayo no va a haber clase, solo va a ser la exposición que me van a dar los que faltan. Esta fascia, quiero que se tomen la molestia, no hay problema, pregúntenme, licenciada, ese de acá está bien, falta más, ¿qué falta? Porque tienen que clasificar las afasias de acuerdo a cada característica, ¿ya? Y de acuerdo a cada característica es que puedo hacerle un ejercicio diferente relacionado a lo que es lenguaje. Una, puramente puede encontrar cuando se altera a nivel oral, solo a nivel escrito, solo por gestos, solo porque lo que recepciona. Es bien amplio lo que es cuando se refiere a lo que es afasia.
Miss, disculpe, al decir oral, ¿se está refiriendo a que así es fluente o no fluente? Claro, hay afasias fluentes y hay afasias no fluentes. Eso es si lo dividimos de esa manera. Por ejemplo, de otra manera, ¿qué más podría ser? Por ejemplo, cuando nos referimos a la expresión, hablamos a nivel oral. Otro tipo de expresión, pero a nivel escrito, y es cuando es una afasia que tiene una afectación a nivel motora. Otra afasia que tiene una alteración a nivel gestual con una alteración a nivel de la cara, propiamente. Pero básicamente podremos hacer el cuadro comparativo tomando esos 4 puntos, ¿no? Sí, puede ser. Ok. Muy bien, entonces pasamos a ver. ¿Quién me ayuda a leer esta? Bueno, Miss, A ver. desde el inicio. Sí, hija, sí. Las Sí, más despacito. características de las afasias no fluentes. El lenguaje es no fluido, tartamudeo. Se caracteriza por la imposibilidad para articular o articular con esfuerzo el empleo de frases cortas, es decir, que el lenguaje es pobre, telegráfico, a prosodio. Puede quedar algo del lenguaje, palabras como sí o no, pueden ser pronunciadas por el paciente, en contexto apropiado o en contexto no apropiado. La comprensión es mejor que la expresión. En caso de repetición continua de las mismas palabras, se habla de... No se ve, está cortado. ¿Qué parte no se ve? Es que lo tapa la barrita, bueno, en mi laptop. Ahora. Sí, lo sé. Ya, yo lo vuelvo a leer, ¿ya? No te preocupes. Vamos a ver. Cuando nos referimos a la afasia de Broca, estamos hablando de que se altera el área de Broca, ¿ya? Propiamente, no tiene otro nombre, no se pueden confundir de que altere lo que corresponde a Wernicke, no. ¿Qué significa? Afasia de Broca se le conoce como una afasia no fluente. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje, o sea, cuando el paciente habla, hay un tartamudeo, no es fluido como lo que estamos hablando nosotros. Seguimos. Se caracteriza por la imposibilidad particular o articula con esfuerzo. O sea, si yo quiero hablar, no puedo. O sea, quiero ver qué palabra va con la casa de color blanco porque tiene que construirse, ¿no? Casa, y no puedo encontrar qué palabra para poder decirlo. Y estoy casa, y así. Puede quedar algo del lenguaje como sí, es muy fácil porque es monosílaba, o no. Tú le preguntas, ¿tienes hambre? Sí, es lo único que te puede decir. Lo voy a resaltar, ¿ya? En la fase de Broca, la comprende, pero no te expresa. Por eso se le dice no fluente, no fluye, ¿ya? Existe casos que esta fase de Broca, aparte, como el sí o no, así como si fuera un tartamudeo, puede decir la palabra tan. Por ejemplo, ¿quieres comer tan, sí, no, tan? Esa es su otra palabra. ¿Qué área se lesiona? Cuando se refiere a topografía lesional, significa que área se lesiona. Propiamente inconfundible. Área de Broca, 44, 45, 46. ¿Ya? Parte del córtex premotor y sustancia blanca. ¿Cuál es el córtex premotor? Se divide la cisura de Rolando hacia adelante. Ahora, esta fascia, vamos a ver, para que lo puedan. Un ratito. Ay, se descompuso. Mira. Ay, qué lento. A ver, ¿dónde está para poner algo? Caracho, ¿qué le pasa? Ya. A ver. No. Ya. Empezamos. La primera que hemos visto es la afasia de Broca.
Se ve, ¿verdad? Ahora de esta de acá va a salir otra. Monta una flecha. Primera que va a salir, ¿cómo se llama? Afasia de Broca, ¿qué tipo? No fluente. Fácil. Afasia de Broca, ay, no se ve. Tipo 1. Lo que quiero que puedan hacer, ver sus diferencias. Ya. Sí o no, tipo. Tipo 1. Dentro de esta que es tipo 1, vamos a ver qué pasa. Se le conoce como la pequeña fascia. Recupera muy veloz. Es una fascia motora, se le conoce transcortical. Pues de una fascia normal que demora 3, 4 años, una fascia de Broca que en 6 meses ya puede estar tratándose. La área lesionada es una área frontocaudada y habla con patrones complejos, que quiere decir que ya no solo va a repetir como en la primera tan, sí o no, sino hay un patrón mayor. Ya otra palabra más puede repetir. Por ejemplo, no sé, que en la casa alguien se llame Chana. Cha-na. Cha-na. Ya agrega una bisílaba. ¿Ya? Ahora, dentro de esta, vamos a encontrar, no, dentro aparte tenemos otra más. Ay, ¿dónde está para insertar? Aquí está. Tenemos otra, la que sigue. Esta es la afasia de Broca, pero ¿qué tipo? 2. Tipo 2. Bien. Dentro de esta es la afasia persistente. Quiere decir de que esta no hay así nomás un tratamiento, esta se va a demorar un montón en tratar. ¿Ya? Esta muy aparte, quiero que tomen en cuenta, muy aparte del área de Broca, tiene una lesión a nivel del área 20 y el área 38. ¿Ya? Ya quiere decir de la circunvolución precentral, o sea, de igual del anterior, tiene un área más lesionada, que esa es la parte frontal y la zona caudada. Así se le conoce al área 20 y al área 38. Implica entonces elocución compleja. En esta ya ni sí, ni no, ni tan. Una de estas tres nada más. Ahora existe una parafasia. ¿Qué quiere decir? Es como, a ver, una paresia, una paraparesia. ¿Ya? Vamos a ponerla con otra forma, porque si no, esta tiene otra forma media rara. No, vamos a ponerla igual acá. Es como el extra. Se le conoce como parafasia. A, B. Es una parafasia, es aparte. ¿Qué más tenemos dentro de la parafasia? Es dificultosa, se deprime, no logra pronunciar lo que quiere el paciente, pero miren, voy a resaltar un punto acá. La comprensión sigue siendo mejor en un lenguaje espontáneo. Es como que le preguntas, ¿llegaste a almorzar? Sí, sí almorcé, pum, nada más, todo eso te contestó. No es una afasia pura, como las anteriores. En esta sí te logra comprender, sí puede llegar a hablar, pero cuando es espontáneamente. La conversación rutinaria es buena, la comprensión es sintáctica compleja es mala, o sea, si le quieres preguntar, oye, pero en el artículo tal de lo que habías leído antes, ¿encontraste tal cosa? No te va a poder decir, porque es todo un contexto que tiene que hablarte, ¿ya? Otro punto que voy a resaltar, la lectura y la escritura están alteradas. Esta persona comprende, pero no lee, no puede leer en voz alta. Esta persona no escribe, porque no puede expresarse como debe ser. Ahora, cuando el lenguaje es espontáneo, por ejemplo, no sé, a ver, Rebeca, pregúntame cualquier cosa. ¿Te lavaste los dientes hoy? Sí, hace 5 minutos. Es un lenguaje espontáneo. Ante una pregunta, la respuesta se contesta. Listo, tenemos otra, una femia.
Esa va a ir de negro aparte. Esta va acá. Afemia. La afemia se le conoce como una fascia simple o una fascia motora subcortical. Las anteriores eran transcortical o precortical. Estas son subcortical. ¿Qué quiere decir? Que está por debajo de esta. Y se caracteriza por déficit selectivo en el lenguaje hablado. Solo es un déficit, no significa que no haya. No afecta la comprensión para nada. Elige las palabras que va a decir. A nivel gramático, si hay sintaxis, y hay un lenguaje lectoescrito. Digamos que quizás no te pueda leer todo lo que está en la diapositiva, por ejemplo, pero sí esa persona puede llegar a comprender y una parte te va a poder decir lo que entendió. Es una afemia, es algo simple, sencillito. Ahora, el déficit del lenguaje predomina en la articulación. Se va a demorar para poder hablar. Cuando una persona, ustedes ven que quiere hablar, pero no le salen las palabras, no es que no te haya comprendido. Lo que pasa es que la persona se demora para articular. Algunas veces, no sé si les ha pasado que ustedes están hablando y cambian de nombre. Por ejemplo, yo a mis perros en un momento le digo, no le digo Scan, sino le digo Simba, el nombre del otro perro. Pero quiero decirle, anda, ve, o anda a tu sitio, o anda a tu cama. Y no me salen las palabras. Ese se le considera una afemia. En el momento no puedo articular lo que quiero decirle. Y paso a la repetición. En vez de llamarlo por otro nombre o decirle, ven ya o vete a tu cama, Simba, Simba, Simba. Y uno sigue y sigue y sigue. Esto es algo que normalmente hasta cuando uno reniega, pasa un día o 2 días o en el mismo día, le pasa. No sé si alguno de los que están acá y son mayores de 25 les puede haber pasado. Cuéntenme. ¿Nunca les ha pasado? La única viejita soy yo entonces. No, yo pensé que iban a hablar más. Sí se me ha pasado a mí. Sí. La lesión la lesión en este caso afecta el córtex motor prerolándico. Seguimos hablando de la cisura de Rolando. Interrumpe la vía conectora entre el área de Broca y el área motora. Entonces mi cerebro pensó, mi cerebro comprendió, pero lo que le va a mandar de ese cerebro, de la parte que comprendió, a la lengua para que hable, no pasa, no hay esa comunicación. De acá viene que no lo voy a contar ahí en el anterior, es el síndrome del acento extranjero. Poco frecuente, pero por lesión de cerebro. No porque, mira, licenciada se le pegó. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hablan los mexicanos? Háblenme. Qué chido. Órale, mija, ¿qué más? Está cañón. Nadie más, tengo 32, solo escucho a Rebeca. Me lo voy a jalar. No manches. Mis tienen como un Échale, cuate. desbloqueado o algo por el estilo. Muy Tiene un bien. dejo. Ya, ok. Ahora como españoles. Vale, Ah, Miss. como españoles. Joder, tío, ¿cómo estás? Es que no se sabe explicar. Tienen el ceseo y no me acuerdo qué otro más. Ya, habla, Maricielo, quiero oírte. Me da penita. No te dé penita, porque yo no voy a tener penita para jalarte, porque no participas. ¿Qué digo? Miss dicen, joder, macho. ¿A quién vas a joder? Así dicen, Miss. Cuando Muy ellos bien. hablan, ellos dicen así. Muy bien, ¿qué más? Ahora pasamos a argentino. Che, boludo, pueden hablar, no pueden hablar. ¿Qué pasó? La mina le tienen con la lengua corta. ¿No tengo argentinos acá en el salón? ¿Qué querés? Quiero mi nota. Mira, sentate. Ese acento es difícil. Como que omiten unas letras, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros decimos siéntate y ahí dicen sentate, por favor. Y es como niño, pibe. Bueno, eso son las jergas de cada país. Esas son jergas. De cada país. El que recorta las palabras son los chilenos. Ay, No, nosotros chileno vamos, no se le entiende.
nosotros vamos a hablar al tipo acento, o sea, al tono. Ahora, ¿qué acento extranjero? Vamos a hacer el acento peruano nomás. Acá en la selva. Estamos en Tarapoto, chicas. Guambrilla. Oye, Guambrillo. ¿Qué andas haciendo, Peñañito? Ya me prepararon mi tacacho con mi cecina. ¿Nada más? Tu trufe de ceviche, Miss. Ah, ceviche. Los hombres nada. Hoy día me jalo los hombres en... Ninguno. Estos guambrillos no quieren hablar, Miss. ¿Nadie más? Hay 4 varones. Ni uno. Ya. ¿Qué pasa con el acento extranjero? Normalmente cuando nosotros vamos a otro lugar, digamos así, criollamente, se nos pega. Pero ¿qué pasa cuando esta persona, en vez de que se le pegó porque sí y vuelve a su ciudad y sigue hablando de esa manera, y tuvo una pequeña lesión, un golpe, etcétera, en la cabeza, se le queda? Eso de ahí ya pasa a ser un síndrome de acento extranjero. Y hay cierta pequeñísima lesión. Hay un déficit en el cual mi prosodia normal de acá de Perú, porque dice que los latinos hablamos cantando, en vez de los españoles no. A ver, ya. Vamos a poner. Ustedes quieren trabajar a la mala, ¿no? Listo. Marca, dime un número. No participa, se queda sin nota. Punto, ya está. 25. Muy bien, le voy a Estoy bajar su pensando. nota de su exposición. Listo, me la voy a agarrar. Tan. Cortés, lea esta oración como española. Una. Vamos. Sí, licenciada. Vamos. La lesión está restringida a los sistemas motores de la producción del habla. Muy bien. ¿Quién cree que la puede superar? Vamos. Cortés participó bien. A ver, hija. La lesión está registrada en los sistemas motores de la producción del habla. Ya. Me salió. Otra. Es la lesión. Yo, profesora, los hombres. A ver, hijo. La lección está restringida a los sistemas motores de la producción del habla. Ya, bien. Uno más. ¿Se ve la pantalla? Yo mis. Sí, Miss, sí. Sí, se ve. Sí, Miss, sí se nota. A ver. ¿Hablo mis? Sí, hijo. La lesión está restringida a los sistemas motores de la producción del habla. Muy bien. ¿Ya ven? Ahora sí, si no los amenazo con nota, ustedes no hablan. Muy bien. Eso es el acento extranjero. Ahora vamos a hablar sobre la afasia de Wernicke. Este acento extranjero no lo vamos a considerar dentro de estas diferenciaciones que estamos viendo acá, que las estoy apuntando solo los títulos, ¿ya? Wernicke, por ejemplo, es todo lo contrario a lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir? Wernicke, si uno se trataba de la expresión, Wernicke habla de la comprensión. De la comprensión. Muy bien. Wernicke, entonces hay déficit en esta comprensión y hay una habla fluida. ¿Esta será un tipo de afasia fluente o no fluente? Fluente. Fluente, muy bien. Esta es una afasia fluente. Habla con oraciones largas, significa logorrea, hablan hasta por los codos, aunque no tengan significados. Hay personas que hablan y no se le entienden ni papurreta. Voy a decirlo como si fuera Castillo. Habla y no sabe ni siquiera de qué habla. Agrega palabras innecesarias, neologismos. Cambia una palabra por otra palabra. Uno quiere decirle, hola, sí, pero ya, pasa la casa. Ah, no, sí, pasa la choza. Cambia una palabra. Y una jergafasia puede ser de que sustituyo palabras por otras. Y entonces esto se hace ininteligible. Quiere decir de que no se entiende. ¿Ya? Le puedo decir habla larga con oraciones en la produce lesión de afasia, caso ininteligible. ¿No se entiende ni papas? Esa es una jergafasia. ¿Ya? Esta afasia de Wernicke sí la vamos a poner acá. Ajá. Acá.
afasia de Wernicke. Bien. Ahora, de ahí pasamos a una afasia de conducción. Esa es otra más. Vamos a ver acá. Esta afasia de conducción es la lesión del puente, del fascículo arqueado que hay entre el área de Broca y Wernicke. ¿Qué es lo que pasa? Incapacidad para repetición. Yo le digo, no sé, a ver, Benjamín, di afasia de conducción. Afasia de conducción. Muy bien. Repítelo otra vez. Afasia de conducción. Muy bien. Cuando esta persona tiene esta afasia, no puede repetir lo que uno le dice. No puede. ¿Ya? El output es parafásico. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, como no puede repetir, quiere pero no puede, o sea, no hay una salida. Pero menos que en la Wernicke. El individuo realiza muchas pausas, ¿ya? Cuando de verdad quiere decir algo. Un paciente con afasia de conducción emite frases de 3, 4 o 5 palabras. Una melodía más normal, o sea, habla más lento, o a veces mucho más rápido. Al hablar y buena articulación, no muestra déficit sintáctico, o sea, le da hasta las tildes, lo puede diferenciar. Lee en voz alta, la escritura está alterada, pero la comprensión lectora a veces está reservada. No la comprensión de lo que hablen, de lo que estamos hablando, por ejemplo, nosotros dos, pero sí de lo que yo le digo, no, lee esta parte, ¿entiendes? Sí. Otra más, tenemos una más. Y disculpe, el hecho de que sea la de conducción, el hecho de que no pueda repetir la oración o la frase, ¿no tiene nada que ver con que sea fluente? Es que no puede repetir, pero sí puede quizás entenderte algo. O sea, la repetición de que nosotros dos hablemos, así como estamos tú y yo, pueda que se dé, como pueda que no. Pero si yo te digo, oye, y repite mi número que te acabo de dar, no vas a poder. Es un entrecruce. Okay. Ahora, en cambio, tenemos una en la cual todo está afectado, la global. Wernicke, Broca, el área del fascículo arqueado, todo murió. En esta de acá es una afasia alterada completa, es una interrupción temporal, normalmente, porque la arteria cerebral media está obstruida. Voy a buscarles, a ver, se le llama primero para que conozcan, ubicación del polígono de Willis. Ya. Cuando nosotros agarramos un cerebro y lo vemos de abajo hacia arriba, podemos encontrar esta parte de acá. Y vemos unas arterias más gruesas que las demás. A estas arterias se le conoce como polígono de Willis. ¿Ya? La parte de adelante son arteria cerebral anterior, las del medio que son bien gruesas, ustedes las pueden ver, son bien anchas, arteria cerebral media, y de ahí viene la arteria cerebral posterior y el tronco, que se le conoce como arteria basilar. La arteria basilar irriga la parte de la visión, la parte la parte posterior irriga más lo que es la audición, la media irriga la parte de motora y la parte del lenguaje, todo el lenguaje, o sea, Broca y Wernicke, y la parte anterior irriga la parte frontal, que se encarga de la personalidad, por así decirlo, y la memoria, ambas, ¿ya? Cuando esta arteria cerebral media se obstruye por un trombo, porque estamos gorditos, porque estamos tomando mucho y no le llega sangre sino alcohol al cerebro, pasa esta afasia global. Todo se va, es como un stand-by, se quedó. Hay un mutismo total. No comprende, no expresa, no dice ni a ni miau, nada. No es que se quedó mudo, no. Sino que el cerebro no tiene sangre, así, mejor dicho, ¿ya? La comprensión permanece, pero es muy débil, muy deficitaria. Y poco a poco lo que más viene, lo que más vuelve, es la expresión, pero pocamente es especialmente con rehabilitación. ¿Ya? Chicos, los 38, por favor, vuelvan a salir y vuelvan a entrar. Porfis.